Hola, mi nombre es Samuel Castillo y el día de hoy vas a aprender de manera fácil y rápida a utilizar React. Es un curso muy básico, pero te va a servir si es que en dado caso no te queda muy claro qué es React. Bueno, primero, explicación rápida qué es React. React es una librería que se utiliza para crear vistas, eh, entiéndase el frontend, para que obviamente no es solamente el frontend, pero para hacer frontend. O sea, y está destinado para hacer aplicaciones reactivas. Es decir, no está hecho para hacer páginas web, sino aplicaciones web, aplicaciones cuyo contenido dependan de la interacción de los usuarios, ya sea la carga de la pantalla, el clic en un botón, que escribas algo en el teclado. La aplicación va a responder de alguna manera. Entonces, no sirve para hacer tu portafolio, no sirve para hacer tu página estática, no sirve para hacer eh, páginas, por decirlo así, normales. Eh, para eso está HTML y CSS. Si vas a meter algún tipo de funcionalidad, JavaScript. Si vas a hacer aplicaciones más complejas que requieran un control de lógica más complejo, que necesites que la página tenga interacción y respuesta, entonces React es lo que necesitas. No, tal vez no quede tan claro ahora, pero vamos a verlo de manera práctica. Para este ejemplo voy a estar utilizando Byte, que es por decirlo así, es un script que te permite crear aplicaciones de React un poco más rápido que React App. De hecho, Byte se está convirtiendo en el estándar de la industria. Prácticamente no tiene mayor diferencia a la hora de estar trabajando con React App o con Byte. Así que si estás aprendiendo y tenés una computadora un poco limitada de recursos, esta opción es la indicada porque no te va a poner tan lenta la máquina a la hora que estás trabajando. Copiamos esto. En este caso lo tengo aquí, lo copio. Ya estoy adentro de mi carpeta donde tengo mis proyectos. Y vamos a... voy a pegar el script. Enter. Y él lo que va a hacer es que va a comenzar a hacerme una pregunta. Aquí ponemos que sí, presionamos enter. ¿Cuál es el nombre de mi proyecto? Le vamos a poner curso React. Enter. El nombre del package, lo mismo. Y aquí nos va a hacer unas preguntas. En este caso nosotros vamos a aprender React, así que vamos a escoger React. Lo vamos a hacer en JavaScript. Y me dice que tengo que colocarse de curso React. Y tengo que poner npm install. De hecho, esto podemos poner solamente i, pero vamos a poner install. Él va a instalar todas las dependencias que sean necesarias. Esto se va a tardar un poquito, pero se va a tardar en teoría un tercio de lo que se tardaría React App, así que es una de las ventajas. Ya lo tenemos, entonces npm room dev. Nos dice que está en el localhost en esta dirección. La voy a copiar, la voy aquí, estaba trabajando aquí y ya tengo mi aplicación de React. Es bastante sencilla, es la aplicación de ejemplo. Prácticamente aquí ya creaste un proyecto en React.
Bueno, ahora lo que voy a hacer es traerme cursos React. Se va a abrir mi carpeta. Yo uso Visual Studio Code. Si estás aprendiendo React, deberías de saber por lo menos cómo está tener el control de un editor de código. Bueno, comencemos. Aquí ya vamos a comenzar con la parte técnica. Para empezar, el byte config no lo vamos a tocar, así está bien. Nos va a crear un archivo readme, el cual viene un poco de información. Este lo tenemos que modificar si vamos a publicar nuestro proyecto. El package JSON que enlista todas nuestras dependencias. Si en dado caso no te queda claro cómo funciona, te lo voy a explicar rápidamente. Este es el nombre del proyecto. Este es si es privado o es público. Esto es cuando lo subamos a algún storage, creo que se llama storage bucket de repositorios, tipo GitHub, Gitbucket. Entonces él automáticamente lo va a esconder, solamente vos vas a poder ver el proyecto. El código de versión, normalmente en los proyectos se usa un sistema de versionamiento. En este caso, por ejemplo, yo podría ponerle que es la versión 1, porque es la que vamos a trabajar. El type module, lo que hace referencia es que vamos a utilizar es ECMAScript 6, que nos permite hacer importaciones así, o sea, así, import from. Si no se lo colocamos, nos tocaría hacer algo, por ejemplo, como esto. Una constante que se llame logo, y esto es igual a require y aquí colocamos lo que necesitamos, pero como vamos a utilizar ECMAScript 6, que es el estándar, entonces ya viene así. En esta parte son los scripts. Esto es cuando ejecutas npm room, él va a venir aquí a los scripts y va a buscar el script que colocaste. En este caso yo coloqué dev, entonces él va a escribir en la consola byte y va a ejecutar byte. Si en dado caso yo hubiera puesto build, él va a correr este script. Si en dado caso nosotros queremos crear otro script, por ejemplo el de test, podemos poner test, dos puntos, jest, por ejemplo. Entonces él va a buscar la carpeta según nuestra configuración sobre los tests y la va a ejecutar. Entonces aquí es lo que, por decirlo así, es el atajo con el que nosotros vamos a escribir esto en la consola. De hecho yo podría escribir directamente byte en la consola y se ejecutaría el script. En dependencias, estas son todas las librerías que nosotros vayamos a instalar en nuestro proyecto, que son esenciales para el funcionamiento del mismo. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar en nuestro código, vamos a utilizar React y React DOM. Estas librerías las vamos a utilizar nosotros en nuestro código. Por ejemplo, aquí estamos importando de la librería React el hook useState. Entonces, como lo vamos a utilizar en el código, va en las dependencias. Y las dev dependencies o dependencias de desarrollo son todas esas librerías que no son 100% necesarias, que no las vamos a utilizar en nuestro código, pero que sí son necesarias para que nuestro código se ejecute. En este caso,
como React está escrito en TypeScript, para que nuestra aplicación que no está en TypeScript la entienda, necesitamos instalar esta librería. Esta es la librería de Byte. A la hora nosotros de subir nuestro proyecto a producción, o sea, para que la gente lo pueda ver, Byte ya no se va a ejecutar. Entonces estas librerías se instalan de manera diferente. Más adelante vas a ver cómo se instalan para que te salga acá. Tenemos el archivo index.html, que lo que hace es nos crea una estructura básica de HTML y nos agrega este div. En este div él va a insertar todo nuestro código. Es decir, él va a entrar a la página, va a ejecutar este de aquí, este archivo JSX, y todo el resultado lo va a insertar acá. Es decir, en este div va a ir todo nuestro Virtual DOM. Si no te queda claro qué es el Virtual DOM, tranquilo, lo vamos a ver paso a paso. Estas son las reglas de Slint. Y aquí ya comenzamos a ver directamente React. Bien. React lo que hace es que te crea una especie de documento HTML y lo va a inyectar en este div. Para que él pueda hacer esto, necesitamos ejecutar esta función. Esta función ya viene dada cuando creas un proyecto. Para que te quede claro qué es lo que hace React lo que hace es que en esta función lo que él está haciendo es un document punto get by id root, y él coloca un inner HTML y agrega todo el HTML que querrás, por ejemplo un H1 y un hola mundo. Esto es lo que va a hacer React. React va a convertir todo tu código a HTML y lo va a insertar, pero lo va a dotar de ciertas cualidades en las cuales nosotros vamos a poder manipular nuestros elementos de manera reactiva, ya sea la respuesta de un API, el clic de un botón, y pues es eso. Eso es lo que hace React. React lo que hace es un document que te le vaya ID, root, inner, y es prácticamente esa es la función de React, insertar código en tu código. Bueno, aquí lo que podemos ver es que se está llamando a la clase de React, que es este de acá, y estamos utilizando el método strict_mode, que es un componente, y dentro de ese componente hay un componente app, que vendría a ser este de acá, y este sería nuestro componente. Ahora entendamos que es un componente. Un componente de React es solamente una función. Si te das cuenta, esto es una función que nos retorna, nos retorna todo esto de acá, que es código. Si bien a primera vista parece código HTML, en realidad este código se llama JSX, que es una combinación entre HTML y JavaScript. Lo que voy a hacer es que voy a borrar todo esto de acá. Solamente voy a poner un H1 que diga hola mundo. Guardo, y si me voy a mi página, ya podemos ver el hola mundo, porque React por debajo tiene una recarga
y de manera automática con cualquier cambio que nosotros hagamos se va a ver reflejado en la página. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un componente. Bueno, voy a crear una carpeta que se va a llamar components, y voy a crear un archivo que se llame header.jsx. Importante, React tiene ciertas reglas que, si bien no son necesarias, sí son esperadas que como desarrollador de React las tengas. Una de ellas es que todos los componentes tienen que iniciar con mayúscula y siguiendo la nomenclatura se me olvidó la palabra, como es uppercase. Bueno, pero es de que si aquí hubiera una segunda palabra debería iniciar también con mayúscula. Ya tengo mi header, así que ¿cómo creo un componente? Bien, como les decía, un componente es una función que nos devuelve JSX. Lo que voy a hacer es importar React from React. Algunas personas lo hacen, otras personas no lo hacen. Yo en lo personal lo hago porque eso me habilita el tener todas las funcionalidades de React ya en un solo lugar. Si yo quiero por ejemplo acceder a useState, es fácil como hacer esto, pero no es esencial, no es requerido en cada componente que estés importando React. Ahora necesito hacer un componente que me sirva de header, entonces yo puedo hacer una constante que se llame header, y esto va a ser una función de flecha. Y a mí en lo personal me gusta de una vez exportar el componente. Incluso nosotros podemos hacer esto de acá, así, export. Pero como es tu primera clase, quedaría mejor así, queda más fácil de leer. Entonces, una de las reglas fundamentales es que un componente es una función. Segunda regla, me tiene que retornar algo. ¿Qué me tiene que retornar? JSX. En este caso voy a hacer un return. ¿Por qué se le ponen los paréntesis al return? Bien, return lo que nos va a hacer es que nos va a retornar lo que siga. Por ejemplo, puedo escribir esto y me va a retornar esto. Pero cuando nosotros tenemos un código que es un poco más largo, lo que hacemos es que lo encerramos en paréntesis. Entonces él nos va a exportar todo lo que esté adentro del paréntesis. Entonces si miras que hay un return y ese return tiene un paréntesis, quiere decir que vas a retornar algo un poco más complejo que solamente una línea, una variable, un resultado. El paréntesis significa voy a retornar algo que es complejo. En este caso, ¿qué voy a retornar? Una etiqueta header. Algo importante que hay que tener en cuenta es que React un componente solamente puede retornarte un elemento. En este caso, ¿qué pasaría si yo quiero tener dos H1s, o un H1, un H2, una etiqueta P, una imagen, un logo? Todo tiene que ir dentro de una sola etiqueta. En este caso, yo no podría hacer esto de acá. Por ejemplo, poner un H1 que diga header y una etiqueta P que diga
hola, porque me lo va a marcar como un error. Y si miramos, la expresión debe de tener un elemento primario. Aquí nos encontramos con uno de los primeros conceptos de React, que es la composición. Un componente siempre va a tener esta composición, un elemento padre que es el que contiene a todos y un elemento y elementos hijos. En este caso ya me deja pasar porque en realidad él retornaría solamente un header. No importa cuántos elementos adentro tenga este header, él siempre va a retornar solamente un elemento. Es decir, él está retornando el header, no está retornando dos headers, dos etiquetas, solamente es una etiqueta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no quiero meter mis elementos en un div? Puedes utilizar la etiqueta vacía, pero lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos viendo ya más composición. Ahora estamos viendo solamente los componentes, la composición de componentes. Ahora yo puedo venir aquí y en mi archivo app, en mi componente app, puedo importar mi header from component header, y yo ya lo podría colocar aquí, pero aquí me da el mismo error, es decir, estoy devolviendo dos cosas que no debería, pero debería estar devolviendo solamente una. Entonces yo puedo venir y poner para mientras un div, colocar todo dentro de un div y ya me va a dejar renderizar. Si yo guardo, voy a ver la página. Me dice que hay un error, me dice que header se está importando de manera default. Me voy, guardo, no lo había guardado. Y ya tenemos nuestro componente header. Ahora, este es HTML, pero yo te dije que devolvía JSX. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esto. Yo puedo poner una constante que se llame, por ejemplo, saludo. Y saludo va a ser un string que sea, por ejemplo, Samuel. Entonces el H1, en lugar de decir header, va a decir hola, y yo puedo colocar las llaves y colocar saludo. Si yo me voy a la página, ya me dice hola Samuel. Eso es, por decirlo así, la manera más fácil de crear un componente. Simplemente es una función que retorna un fragmento de código JSX. Pero los componentes tienen otra forma de funcionar. Yo voy a guardar esto. Y es que yo puedo pasarle algo que se llama props. Por ejemplo, le voy a poner nombre. Y el nombre va a ser Samuel. Vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle Esteban. Guardo. Y si veo mi página, no pasa nada. ¿Por qué? Porque para yo poderlo leer, tengo que decirle que voy a recibir props. Y ahora ya le puedo venir y decirle que de mi objeto props va a ser un objeto. De hecho voy a hacer aquí un console log para que lo puedan ver. Props. Y voy a decir que de props punto saludo, que entre al objeto props y me dé saludos y tome el saludo. Si te das cuenta, props viene siendo un objeto. Y aquí no sale el nombre porque me di cuenta que puse saludo en lugar de nombre.
Y ahora sí dice hola Esteban. Ahora, esta es una manera de hacerlo, pero la manera pro de hacerlo y con la que deberías comenzar a trabajar tus componentes sería hacer una constante, colocar un objeto y de objeto sacar el nombre de donde de props, y yo ya puedo venir quitarle eso de acá porque ya hice una estructuración de mi objeto props. Estoy sacando mi nombre y lo estoy colocando eh, en una constante. Si yo lo guardo, esto sigue funcionando. Ahora, una de las funciones fundamentales de los componentes, voy a eliminar este bola para que no se mire feo. Una de las funciones interesantes de los componentes es que nos permiten crear elementos reutilizables. Es decir, con esta misma lógica, voy a quitar esto de acá, con esta misma lógica de acá, yo podría crear otro header. Y en lugar de ponerle Esteban, le voy a poner Samuel. Guardo. Y con el mismo componente, sin tener yo que estar cambiando lógica, solamente cambiándole las props, yo puedo cambiar el contenido de mi componente. Entonces, básicamente un componente es eso, un fragmento de una función que me devuelve un objeto o un trozo de código JSX en el cual yo accedo a su capacidad de trabajar con JavaScript a través de llaves. Y estas llaves me permiten trabajar JavaScript y yo puedo reutilizarlos gracias a la funcionalidad, gracias a la idea fundamental de las funciones, que es crear código reutilizable. Yo puedo crear componentes o lógica que pueda seguir utilizar varias veces. Ahora, este es un ejemplo muy básico de lo que puedes hacer con JSX, pero no varía mucho porque prácticamente en JavaScript vos puedes hacer, por ejemplo, colocar las comillas, estas invertidas, las backstick, y no sería, no habría diferencia porque solamente estamos consumiendo una constante. Bueno, para que entiendas un poco mejor JSX, todo el código que escribas entre llaves es JavaScript. Puede ser JavaScript. Va a ser interpretado por el código como JavaScript. Es decir, yo podría crear acá una validación que si esto es igual a Samuel, utilizo el condicional ternario. Si no sabes cómo funciona, te lo explico rápido. Esta es una manera como crear, por decirlo de una forma, if, que te permite validar esta expresión, y si esta expresión es verdadera se va a ejecutar este código de acá. Por ejemplo, voy a poner una etiqueta P que diga sos un pro, y si no es verdad, o sea, si es true, se ejecuta esto. Si es falso, entonces se va a ejecutar esta parte de acá. En este caso puedo poner otra etiqueta P que diga te falta barrio. Y entonces
hola Esteban, te falta barrio, hola Samuel, te falta barrio. ¿Por qué no lo tomó? Porque yo estoy validando que sea igual a Samuel y el string no es igual. Ahí está. Porque esta lleva una mayúscula, entonces si le das la comparación no era lo mismo. Entonces aquí ya sos un pro. Entonces, muy a grandes rasgos, esto es un componente. Es una función que me devuelve un trozo de código de JSX. Es un trozo, me devuelve un trozo de JSX y que no es más que HTML combinado con JavaScript. Es muy fácil, hace el momento hemos creado un componente, es bastante sencillo, ya le logramos pasar props, destructuramos el objeto de props y podemos acceder a sus funcionalidades desde acá. Esto, por decirlo así, es la primera etapa del curso, aprender qué es un componente. Ya vimos que un componente lo puedes reutilizar varias veces. Yo puedo colocar acá otro componente y solamente debería de cambiarle el nombre. Por lo que eso nos va a permitir crear aplicaciones complejas y que sean reactivos, que a través de validaciones, a través de respuestas, a través de interacciones, nosotros podamos modificar el comportamiento de nuestros componentes. En el siguiente video vamos a ya comenzar a ver un poco más de complejidad. Vamos a comenzar ya a trabajar con un poco de validación, de composición. Y vamos a comenzar ya a trabajar con los dos mejores amigos que vas a tener a la hora de trabajar con React, que es UseState y UseEffect.